Isaías 52. La palabra aquí que vamos a usar en esta tarde es la palabra misión. Esta palabra tiene su origen del idioma latín que se pronuncia misión. Y nos indica que tiene una acción, y esa acción es el ser enviado, y nos corresponde a nosotros entender esta palabra, aleluya, de la forma que Dios nos la dice, de la forma que Dios nos la pone aquí en la palabra de Dios, aleluya, porque es una misión que el Señor nos ha dado a nosotros y debemos de cumplirla. Debemos de cumplir este significado y lo que dice, el mensaje que nos da a nosotros, y usarlo con la autoridad que Dios nos ha dado, con el favor que Dios nos ha dado, porque Él nos ha enviado a hacer, nos ha encomendado. Podemos nosotros en esta tarde decirle a nuestros hijos: hijo, ve a la tienda por una bolsa de sal, por una caja de leche, ve a la tienda por ciertas cosas, azúcar, lo que usted guste, usted manda a su hijo. Y esto es algo que usted está haciendo. Usted está enviando a alguien a la tienda, usted está dando esa expresión, y esto significa darle a él una misión para que él pueda ir, y no solamente ir y quedarse, sino que también poder regresar y cumplir con esa misión. Tenemos nosotros una misión que cumplir, y Dios nos la ha dejado a nosotros, y somos responsables nosotros de cumplirla, esa misión. Cada uno de nosotros necesitamos entenderla. Vamos al libro de Isaías, capítulo 52, en el versículo 1 al 12, vamos a leer ahí. Mire lo que dice esta porción de escritura. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. A los que en él enseñorean los hace aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Padre, estamos aquí, Señor Jesús. Oh Dios, te pedimos, Jesús, que tú, Padre Santo, refresques nuestras mentes, Señor, y podamos convencernos en nuestros corazones que, Padre, tú nos has escogido para ir, oh Dios, y predicar tu palabra, Dios, y poder nosotros anunciar las buenas nuevas de tu evangelio. Señor, te pedimos también, Señor, que mientras predicamos la palabra de Dios, oh Dios, puedas tocar corazones, ablandar corazones, convertir corazones de piedra, Dios, oh Señor,
hacia ti de carne, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén y amén. Gloria a Cristo. Hay una razón por la que Dios permite que cada uno de nosotros estemos aquí y nos hayamos convertido, amén, a Él. Hay una razón por la cual jóvenes, niños, adultos, nos entregamos al Señor, venimos a la iglesia. Hay un propósito, y yo creo que Dios nos ha rescatado y nos ha salvado para una misión. Y es interesante lo que también nos dice la palabra de Dios sobre hombres que la Biblia nos declara de hombres que también fueron escogidos para un propósito. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice que Juan el Bautista, amén, el apóstol Juan, fue enviado de Dios, amén, para ir y predicar el reino de Dios. Juan el Bautista, nos dice la palabra de Dios que él empezó a predicar, fue ungido y empezó a hablar: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado, aleluya, y él estaba anunciando. Él desde pequeño fue escogido, desde antes, amén, que él naciera, fue escogido para un propósito, para una misión, y la cumplió. Usted y yo somos enviados también desde que nacemos. Tenemos una misión preparada por Dios para nuestra vida. Amén. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es accidente de que estemos nosotros aquí congregados, o que sepamos de la palabra de Dios, o que entendamos lo que es haber nacido de nuevo, o que entendamos lo que es el cristianismo. No es un accidente. Yo creo que Dios nos ha llamado a nosotros, que la Biblia dice que somos nosotros llamados desde antes de la fundación del mundo. Esto es sorprendente, es algo que de nosotros debemos de entender muy bien. Dios tiene un propósito para nosotros, porque Él quiere, amén, que nosotros vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Nosotros desde que nacemos sabemos de que el Señor, amén, empieza a prepararnos. Él obra milagros y Él empieza a poner todas las piezas juntas hasta que estamos en un lugar como este y estamos preparándonos para ser enviados al campo. Hubo un hombre también, aleluya, por nombre David. Él de una edad adulta joven estaba consciente de lo que él tenía que cumplir. Había una misión, y la Biblia dice en el Salmo 138:8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él entendía, David entendía que había un propósito, que había algo que él tenía que cumplir. Nació David para un propósito. El apóstol Pablo también, ya de avanzada edad, escribe a los filipenses, el libro de Filipenses 1:21, dice: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entendía perfectamente bien lo que él, amén, tenía que hacer. Había una misión que cumplir. Acuérdese que el apóstol Pablo, o Saulo en ese tiempo, venía con un grupo de personas, iba rumbo a Damasco, dice la palabra de Dios, cuando Dios lo tumbó a tierra y tuvo un encuentro personal con Dios, y él dice: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se le dio instrucciones. Oraron por él, se llenó del Espíritu Santo, se bautizó. Inmediatamente él entendió lo que tenía que hacer. Se le dio una misión y empezó a predicar el Evangelio en un tiempo corto, aleluya, porque él entendió la misión que se le había dado. Usted y yo tenemos que entender y tenemos que tenerlo claro, aleluya, que hay una misión que nosotros debemos de cumplir. Debemos nosotros de aferrarnos a ella, y debemos nosotros de practicar lo que debemos de hacer, predicar la palabra de Dios mientras nosotros estemos vivos, aleluya, aquí en la tierra. La palabra de Dios también en el libro de Lucas nos habla que nuestro Señor Jesucristo a los 12 años de edad se había desaparecido de sus padres.
Los padres estaban preocupados por el Señor Jesús, por Jesús en ese tiempo, joven, y lo encontraron hablando con los escribas, con los sacerdotes, hablando de la palabra de Dios. Y en el libro de Lucas 2:49 dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Nuestro Señor Jesús entendía lo que Él tenía que hacer ya a los 12 años de edad. Niños como adolescentes, jóvenes, adultos, debemos de entender la misión que nosotros debemos de cumplir. Amén. El mandato que Dios nos ha dejado en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Ir por todo el mundo y llevar las buenas nuevas, predicar el evangelio. Aleluya. Enséñenlos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice la Biblia en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Y hagan discípulos, dice la palabra de Dios. Esto es algo que Dios nos ha mandado a hacer. Es una misión que debemos nosotros de cumplir. Hoy en día han hecho películas de misión, de hacer misiones. Y hay mucha acción y mucha gente alucina con tantas cosas. Tom Cruise tiene películas de la gran misión o algo así, de Misión Imposible. Este ha hecho películas de misiones imposibles y es sorprendente. Si tú has visto, no me niego, he visto ciertos cortos y películas de él, de cómo hace cosas que verdaderamente es sorprendente, porque él tiene una misión que cumplir. Pero todo esto para ellos en este mundo es solamente película, ciencia ficción. Pero yo y tú, hermano, estamos envueltos en algo más grande que esto. Estamos envueltos nosotros en alcanzar almas, hermano, que van a tener un destino y van a vivir una eternidad, familias enteras. Aleluya. Dios no quiere que se pierdan en el infierno ardiendo. Y la misión nuestra es rescatarlos, hablarles de Dios, predicarles la palabra de Dios, convencerles de que Jesucristo ha pagado el precio, de que Jesús ha derramado su sangre, de que Jesús ya hizo el sacrificio y lo único que tienen que hacer es recibirle en su corazón. Esta semana pasada mi horario de repente se cambió, tuve que cancelar unas cosas, tuve que hacer ajustes, tuve que avanzar y adelantar trabajos, porque otra persona me había dicho, hey, necesito que vengas tú aquí a hacer este trabajo. Llego ahí al trabajo, no estaban terminando, no habían terminado, simplemente andaba yo atrás de ellos y bueno, perdí el día. Pero a la hora del lonche se me presentó la oportunidad de una persona que yo le había predicado hace como unos 8 años, que se había entregado a Cristo, pero desafortunadamente se había alejado. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, con todo lo que está sucediendo, con todo el caos, tuve la oportunidad de hablarle y refrescarle lo que es el Evangelio y por qué estamos pasando, y decirle que estamos viviendo en los últimos días. Y él dice, hey, es cierto todo lo que dicen los cristianos. Es cierto de todo lo que dice la palabra de Dios, porque todo está sucediendo. Me tengo que congregar en una iglesia. Y después dije yo, bueno, todo esto fue para, yo creo, ir a hablarle a esta persona. Ir a hablarle de Dios y él pudiese reflexionar, porque fue un momento que le empecé a hablar de todo lo que está sucediendo, de cómo el Señor tiene preparado todas las cosas para los últimos días, y se había convencido, aleluya, de que la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo es real. Entonces, hermanos, el primer aspecto, amén, de misión que nosotros tenemos que ver consiste en ser obedientes a Jesús. En el libro de Mateo 28, 19 es clara la instrucción de Jesús. Dice, por tanto, id y haced. Se trata de un mandato, ir y hacer discípulos.
el apóstol Pablo dijo, no seré desobediente a la visión celestial. Esto es lo que ellos entendieron. Los discípulos de Jesús entendieron muy claro. Ellos dieron sus vidas, hermanos, literalmente dejaron su agenda, dieron una vuelta 360 grados y empezaron a predicar la palabra de Dios porque entendieron la misión que se les había dado por Jesucristo. En el libro de Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nuestro Señor Jesucristo también nos declara aquí, así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes a predicar la palabra de Dios, a que sean luz aquí en la tierra, que puedan ustedes hablarle a aquel que está viviendo en oscuridad. Jesús fue enviado por su Padre, aleluya, y le dio una misión. El apóstol Pablo escribió acerca de la persona y misión de Jesús, haciendo referencia precisamente sobre el aspecto de obediencia en cuanto a la misión, aleluya, que se le dio en el libro de Filipenses 2:8. Leemos, dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios en carne, Él dejando su trono, venir aquí a la tierra y cumplir con la misión del Padre para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que nosotros pudiésemos encontrar salvación, para que nosotros pudiésemos, amén, ir con Dios y mientras estemos viviendo aquí en la tierra poder cumplir con lo que Dios nos ha mandado hacer en predicar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús se humilló a sí mismo, obediente hasta la cruz, hasta morir. Así lo que vemos nosotros, amén, una obediencia completa de la misión de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús. Jesús dio a sus discípulos misiones también para ir a evangelizar a ciudades mientras ellos estaban aquí en la tierra, en aldeas, amén, como Judea, Samaria, como Galilea. Jesús los envió de dos en dos, les dio misiones y ellos vieron, hermano, les dio poder. Cuando ellos se dieron cuenta que ellos podían también orar por los enfermos y poder ver que eran sanos, ellos regresaron a nuestro Señor Jesús gozosos diciendo, Señor, vemos que los demonios se sujetan a nosotros. Y el Señor dice, no os gocéis de que los demonios se sujetan a ustedes, mas gozaos de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y este es el propósito, aleluya, de Dios, salvar, amén, a las almas y que nuestros nombres tengan, aleluya, o estén escritos en el libro de la vida. Necesitamos entender la misión. Nosotros debemos de entender que estamos aquí en este lugar, en San Diego, amén, en esta parte, en esta área, debemos de anunciar la palabra de Dios, debemos de dejarle saber a las personas, amén, donde nosotros vivimos, a nuestros vecinos, aleluya, debemos nosotros de predicar la palabra de Dios. En ese tiempo, cuando los discípulos estaban ahí con nuestro Señor, ellos fueron ahí en ese lugar de Palestina en ese entonces y predicaban la palabra de Dios ellos, pero después nosotros nos damos cuenta que poco a poco, aleluya, ellos empezaron a alcanzar más allá que Palestina, aleluya. Y para eso ellos entendieron que necesitaban hacer más discípulos. En segundo lugar, quiero hablar acerca de hacer discípulos. Yo y usted, amén, usted y yo, si queremos alcanzar, amén, más allá, si queremos ir a las naciones, vamos a necesitar discípulos. La palabra de Dios nos dice que los discípulos estaban trabajando en todas las áreas y se dieron cuenta que necesitaban más hombres para que pudiesen servir y escogieron a más personas. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que escogieron a otras 7 personas para servir a las mesas, para poder servir como ministerio, aleluya, en la iglesia local y poder ser preparados para que ellos en un futuro también pudiesen ser enviados. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender también.
Si nosotros queremos alcanzar más allá, si queremos ser parte de este movimiento, debemos de entender que necesitamos discípulos. Y para eso vamos a tener que trabajar en ellos, vamos a tener que discipular a otros. El libro de Mateo 28:19 es clara la instrucción de nuestro Señor Jesús. Por tanto, id y haced discípulos. Usted y yo tenemos esta responsabilidad. Usted y yo, amén, debemos de darles el ejemplo a otras personas, amén. Debemos nosotros de enseñarles por medio de nuestro ejemplo para que ellos también empiecen a practicar, amén, y puedan seguir ese ejemplo. Por medio de ejemplo podemos nosotros discipular, amén, a otras personas. En el libro de Ezequiel 3:18 leemos que Dios amonesta a miembros de su pueblo diciendo: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí hay una instrucción. En el libro de Ezequiel habla aquí perfectamente claro para los que nosotros sabemos la palabra de Dios. Dice la Biblia aquí que nosotros que sabemos debemos de amonestar, debemos de decirles, debemos de hablarles. Los que nosotros, amén, hemos ya nacido de nuevo, los que ya sabemos de la palabra de Dios, debemos nosotros de decirles que Jesucristo, amén, vive, que murió en la cruz para perdón de pecados a todo aquel que le acepte. Pero si no predicamos la palabra de Dios, si no les decimos, la palabra de Dios dice que su sangre, amén, será demandada por nosotros. ¿Puedes imaginarte? Ha habido personas, ha habido hombres y mujeres, yo no sé si tú has visto a personas que de repente están con la cabeza agachada y tú miras y dices: wow, ¿qué tendrá esa persona? Y quisieras decirle, quisieras ayudarle, quisieras tú decirle: oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque está en nosotros los cristianos. Y de repente ya no lo ves a esas personas y se te olvida o se te pasa a hablarle del amor de Dios y dices: wow, le haya hablado, ¿qué será de esa persona? ¿Te ha pasado eso? Ahora estamos viviendo por la gracia. Ahora estamos viviendo por gracia, aleluya. Pero te puedes imaginar, amén, si no le hablásemos a una persona y ella muriese en su pecado, y Dios nos hubiese dicho que nosotros tenemos que haberle dicho, y no se arrepintió, y él muere, ¿te imaginas? Hay muchas almas que necesitan escuchar la palabra de Dios aún todavía. Esto es algo que nosotros debemos de entender, amén, porque necesitamos a hombres que se levanten, amén, parejas que se levanten, familias enteras que entiendan, aleluya, amén. Cristo va a venir pronto y va a haber desafortunadamente muchas familias divididas, va a haber muchos hombres que saben de la palabra de Dios, desafortunadamente va a haber pastores que se van a quedar, discípulos, hombres tristes de esa forma, amén. La palabra de Dios nos enseña, amén, todos aquellos que no estaban listos, todos aquellos que no se les predicó, todos aquellos, amén, que no se prepararon, la palabra de Dios nos dice que se van a quedar, y no queremos eso. Queremos irnos. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo, hermanos? Aleluya. Yo no sé acerca de ti, amén, pero yo quiero irme con el Señor Jesús, con Cristo Jesús, amén. Cuando Él venga, aleluya, a poder verlo, si es que estamos vivos aún todavía, ir y encontrarlo en las nubes, amén, o el año que sea, amén, pero irnos con Dios. Pero antes nosotros tenemos una misión que hacer. Debemos de hacer discípulos. Debemos nosotros de hacer discípulos. Y esto es algo que desafortunadamente mucha gente o muchas iglesias no lo practican, no lo hacen, no van a las calles y predican la palabra de Dios, o no les interesa ir o enviar, aleluya,
a otras naciones. Y esto también es una tarea de clase mundial, aleluya. En el mismo versículo 19 del libro de Mateo, Jesús nos habla aquí, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Desde Génesis, amén, Dios nos pone ejemplos, amén, de cómo Él escogió a hombres para prepararlos y para darles misión. Nosotros sabemos que Dios escogió a Abraham para que de él saliese una simiente, para que de él, amén, naciese un pueblo. Se le dio una misión y a Abraham obedientemente por medio de fe, amén, que él tenía, obedeció a Dios mientras él iba y avanzaba en el llamado de Dios, y por medio de él, amén, surgió la nación, amén, bendecida de Israel que nosotros ahora conocemos. Es sorprendente, aleluya, de que cuando obedece un hombre la misión y la cumple, lo que Dios puede hacer. Déjame decirte, hermano, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si nosotros somos obedientes al llamado, si nosotros hacemos discípulos, si nosotros, aleluya, podemos practicar lo que dice la Biblia, quién sabe, aleluya, esta iglesia, gloria a Cristo Jesús, pueda también enviar a parejas a otros lugares como esta. Una iglesia como esta pueda enviar a otros a otra misión y poderlos plantar en otra ciudad, aleluya, para que otras almas puedan ser alcanzadas, puedan ser ganadas. ¿Se pueden imaginar? Aleluya. ¿Se han dado cuenta que cada vez que nosotros nos movemos, nos hemos movido bastante, aleluya? Se han dado cuenta que ha habido almas que han llegado, amén, como está aquí, tenemos al hermano Edmundo, aleluya, que vio el letrero y él vino, amén, gloria a Cristo. ¿No es cierto, hermano Edmundo? Vio el letrero y llegó, gloria a Cristo Jesús. ¿No es bueno Dios? Amén. Y conocemos ahora a su familia, aleluya, y ellos viven por aquí, gloria a Cristo Jesús. Amén, eso es lo que se trata, amén. También si nosotros pudiésemos plantar otra iglesia más arriba, más al norte o al este o al oeste, amén, déjame decirte, van a ver personas que hay una iglesia allí y ellos entrarán y le darán su vida a Dios y servirán al Todopoderoso, amén. Las familias, amén, se restaurarán, las familias cambiarán y servirán a Dios. Fue así, aleluya, que usted y yo nos salvamos también. Yo me acuerdo un sábado también, vinieron a predicar la palabra de Dios donde yo vivía, amén, le di mi vida a Jesucristo, y fue así, gloria a Cristo Jesús, de cómo en Tempe, Arizona, ellos oraron y decidieron, vamos a enviar una iglesia a Linda Vista, San Diego, y fue ahí Pastor Bocus, amén, y Katy Bocus se plantaron allí y ellos empezaron a predicar, hicieron discípulos y los discípulos salieron a las calles y fue así como me alcanzaron a mí. Pero todo inició, amén, en Prescott, Tempe y San Diego, gloria a Cristo. Y así sucesivamente. Me gozo y me alegro, aleluya, porque mi esposa y yo y mi familia pionamos la primera iglesia en Oregon. Y nosotros vimos crecer a discípulos que vinieron, los discipulamos, les ayudamos. Me acuerdo que estábamos una vez así como en este momento, así con estas personas, con esta cantidad de personas. Y me acuerdo que había una ventana así como la tenemos y de repente llega un par de muchachos, Lorenzo y Lázaro, hermanos, vieron el letrero y se metieron a la iglesia. Parece que ellos habían visto un folleto que habíamos pasado en la casa de ellos. Buscaron la dirección y vinieron a la iglesia. Y me acuerdo aquella vez que ellos entraron y se sentaron en la primera fila. Y me acuerdo perfectamente bien esa escena. Y empezamos a predicar, se entregó a Cristo. Ahí esos muchachos se entregaron a Cristo, empezaron a crecer, empezamos a discipularlos, empezamos nosotros a ayudarlos, les conseguimos trabajo, amén, les ayudamos en nuestra casa donde vivíamos, les dimos chance, crecieron. Me acuerdo que Lázaro se convirtió en líder de alabanza. Desafortunadamente pasó un tiempo, lo tuvieron que deportar a México.
pero allá en México siempre teníamos comunicación, él y yo, y me decía, hey, no puedo encontrar una iglesia, no me acostumbro en otra iglesia. Le digo, pues vas a tener que hacer algo, entonces tú vas a tener que predicar la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, él, amén, plantó la iglesia, está soltero todavía, amén, a ver si lo casamos con la hermana Mari, gloria a Cristo Jesús. Y está predicando la palabra de Dios, tiene más gente que nosotros aquí. Está predicando la palabra de Dios. Y veo que tiene un montón de gente ahí en Michoacán. Tenemos a otro discípulo que está en Yucatán, pero él está en nuestro compañerismo también, que es un discípulo que predica la palabra de Dios. Que si no hubiésemos ido a Oregon, aleluya, conocemos a otros discípulos que también están envueltos y se han ido a otras iglesias ahí de nuestro compañerismo también en Oregon, gloria a Cristo Jesús. Pero es así, amén, es así. Que son las cosas, amén. Por eso debemos de entender que la misión que Dios nos ha dado, amén, es algo precioso, algo verdadero, amén, y debemos de cumplirla, debemos de hacerla, debemos nosotros de obedecerla, porque Dios tiene un plan para nosotros. Desde hace más de 40 siglos o más de 4,000 años, amén, el pueblo de Dios tuvo una misión, amén, de ser canal de bendición para las familias de la tierra, porque un hombre obedeció, aleluya, porque Abraham obedeció, y amén, hoy en día, aleluya, podemos ver al pueblo de Israel, podemos ver nosotros todo lo que ha acontecido, que nuestro Señor Jesucristo, amén, nació de allí, gloria a Cristo Jesús, de ese linaje, gloria a Dios, a David y todos ellos, podemos ver nosotros que tenemos salvación, porque un hombre obedeció, una misión que se le dijo. Por eso es muy crucial que nosotros obedezcamos a lo que tenemos que hacer como iglesia y hacerlo, aleluya, prepararnos. Usted puede hacerlo en este lugar, en este condado de San Diego. Usted puede hacerlo, aleluya. Probablemente se le presente una oportunidad de algún día moverse a otro lugar, no sabemos, probablemente se mueva a México, probablemente a Centroamérica, probablemente a Sudamérica, probablemente a Europa, no lo sabemos, eso usted tiene bien claro que donde sea que usted esté debe de predicar la palabra de Dios. Por último, todo consiste, amén, en que nosotros entendamos que esto es toda la vida, aleluya. Nuestra misión es cumplirla toda la vida. En Mateo 28:20 dice, aleluya, allí que es una misión que nosotros tenemos que hacer discípulos y que lo hagamos todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y esto es algo que nosotros debemos de entender, no es algo de part-time nada más, es crucial que entendamos, amén, que es para toda la vida. Mi pastor me estaba comentando de un pastor que está aquí en el norte de nuestro compañerismo. Me estaba diciendo, mira Esteban, ¿sabes? Conozco un pastor que le han cerrado 15 veces la iglesia. Ya ve cómo son ahora aquí en el county, en California, que el gobierno de repente va y te cierra la iglesia, los locales y todo eso, y no se ha dado por vencido. Dice, por fin, ahora, dice, él he escuchado que por fin tiene un edificio con permiso y tiene gente, aleluya, tiene discípulos listos para enviar, pero 15 veces, te puedes imaginar, que le han cerrado la iglesia 15 veces. Sorprendente. Nosotros nos ha pasado algo así, pero no 15 veces, aleluya, gloria a Cristo Jesús, amén. Pero esto es algo que nosotros debemos de entender que es para toda la vida. Es una misión que no importa, amén, que si te cierran la iglesia o hay una pandemia o sea lo que sea, debes de entender que es para toda la vida, porque Dios nos ha mandado, amén, que nosotros debemos de hacer todos los días hasta el fin del mundo. Debemos de entenderlo, que mientras vivamos debemos de predicar la palabra de Dios, debemos de predicar el evangelio de Jesús. Debemos de permanecer salvos, debemos de permanecer como luz para otros, debemos nosotros de seguir, no importa lo que suceda, aleluya, no importa lo que pase,
No importa si te enfermas, no importa, amén, si pasaste por valle de sombra de muerte, amén, debes de entender que hay una misión, aleluya, y es crucial que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Esa es la misión, amén, que nosotros debemos de cumplir como iglesia. Dios te ha llamado, Dios te está llamando, Dios te ha escogido, aleluya, y lo creo con todo mi corazón. No importa quién eres, de dónde vengas, quién fuiste, pero si se te ha hablado, aleluya, si tú conoces la Biblia, de alguna forma u otra, eres un instrumento de Dios para alcanzar a otros, para alentar a otros, para atraer a otros, para que otros puedan ser salvos. Y eso es algo que Dios ha hecho en tu vida. Tengo un hermano mío que está soltero, tiene como 50 años de edad, y es un ganador de almas, un ganador de almas. Yo no sé, le ha predicado a toda clase de personas. Me acuerdo que cuando estábamos jóvenes, solteros, le hablaba y siempre traía gente a la iglesia, todo el tiempo traía gente a la iglesia. Todos, muchos se casaron, él nunca, no se ha casado, y aún todavía está ahí, pero nos dábamos cuenta que por medio de él venían personas y le predicaba a personas, y hoy en día nos damos cuenta. Y cuando nosotros platicamos con los hermanos, ¿y cómo vino fulano? ¿Y cómo vino sutano? No, pues es que a aquel le predicó y le predicó a aquel. Y nos hemos dado cuenta que por medio de una predicación, por medio de que mi hermano Pedro predicó a ciertas personas, otras personas, chinos, se han salvado por medio de un hermano, aleluya. Personas que ahora sirven al Señor, antes no servían al Señor, por haber ido a la calle y predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús. Aleluya, es sorprendente la gente que nosotros podemos alcanzar, amén, porque obedecemos la misión de Cristo Jesús. Es sorprendente. Tú no tienes una idea en un transcurso de 5 o de 10 años cómo Dios puede hacer cosas preciosas. Del lado de la esposa de mi familia, del lado de mi familia, podemos ver de cómo, me acuerdo que alcanzamos mi esposa, pues estábamos casados, íbamos a visitar a su tío y le predicamos la palabra de Dios, le hablábamos de Dios. Por fin vino y se salvó, y él le predicó a su hija, a su esposa, y él le habló al pastor Misael. Y le hablaba y le dice, ¿sabes qué? Si tú vas a andar con mi hija, vas a tener que venir a la iglesia. Si no, no vas a venir, no vas a andar con mi hija. Y aquel dice, pues yo quiero a tu hija, voy a ir a la iglesia. Va a la iglesia, se salva. Se salva Misael, le da su vida a Cristo radicalmente. Y ahora, mi pastor lo envía a una misión para ser misionero en la Ciudad de México. ¿Te das cuenta? Ahora es mi vecino, gloria a Cristo Jesús. Pero cómo son las cosas y cómo las cosas se conectan. Es sorprendente. Por eso te digo que nuestra misión no es en vano, es algo real de cómo Dios rescata a personas del pecado y las usa para una misión. Y yo me gozo por esas cosas que suceden, aleluya, de cómo Dios, amén, te usa como vaso para su gloria. Y después, en 5 o 10 años, es sorprendente lo que puede hacer, alcanzar a otros, porque tú eres un instrumento. Es como un vaso útil, aleluya, que da agua de beber, y esa vida es salva, y esa vida es rescatada. Tú eres un vaso para la gloria y honra de Dios, y hay una misión que cumplir, hermano. No te pares, no te des por vencido, sigue insistiendo. Si hoy no vinieron, aleluya, vendrán otro día. ¿Cuántos pueden decir amén? Si hoy no se salvan, se salvarán otro día, pero sigue insistiendo, porque esto es para toda la vida. Vayan y prediquen, dice nuestro Señor Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo. Es una misión de toda la vida. Tú sigue insistiendo, sigue orando por tus
familiares, por tus amigos. Sigue creyendo en Dios, sigue dando el ejemplo, sígueles predicando la palabra de Dios. Ellos llegarán, aleluya. Por último, mi hermano mayor, teníamos años predicándole la palabra de Dios, años. Me acuerdo que cuando yo me salvé, le empecé a predicar a todos mis hermanos, todos se salvaron excepto él. Y le seguíamos predicando, y le seguíamos hablando, y nos maldecía y se reía de nosotros. Y bueno, era un pecador. Pero después de 20 años, le dio su vida a Jesucristo. Y hoy en día tenemos un grupo entre todos los hermanos, y es el primero que él empieza a hablar de la palabra de Dios. Y nos habla de Jesús y nos manda versículos. Ahora él es como, ya ves, cuando eres nuevo converso, ¿verdad? Estás en radical, estás en fuego, gloria a Cristo. Pero se tomaron 20 años, amén, para que él se salvase. Ahora se está congregando, está ayudándose, es una bendición para su iglesia. Se salvaron sus hijos, está llevando a su esposa. Por eso, esto es para toda la vida. No te imaginas tú lo que puede suceder, aleluya, todo lo que Dios puede hacer. Todos mis hermanos, amén, saben de la palabra de Dios. Todos mis hermanos conocen a Jesús, todos han nacido de nuevo. Aleluya, por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso no nos demos por vencidos, no nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Aleluya. Hablamos de la misión que nosotros tenemos y debemos de cumplir. Aleluya. Debemos de hacer discípulos, debemos de hacerlo por toda la vida. Cambiando el tema por un momento, capaz de que no eres salvo y no estás bien con Jesús y te gustaría ponerte a cuentas con Cristo. Jesús te ama, Dios dio su vida por ti y Él quiere que tú vengas, aleluya, que tú te reconcilies con el Señor Jesús. Él te ama, Él murió por ti en la cruz, derramó su sangre. Él cumplió con la misión aquí en la tierra porque nos amó a nosotros. Él fue hasta la cruz, Él fue hasta el Calvario, Él sufrió golpes, Él sufrió toda clase de menosprecio, pero lo hizo por nosotros porque nos amó. Él sabía, amén, que tenía que ir a la cruz, que tenía que cumplir con la misión del Padre para que el mundo pudiese ser salvo por medio de su muerte. Y gracias a Dios que Él cumplió, aleluya, y nos ha dado la victoria hoy en día porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, porque le hemos dado nosotros también la vida. No eres salvo, no estás bien con Jesús. Si te gustaría darle tu vida a Cristo, quiero que levantes tu mano en esta tarde. Levanta tu mano, no eres salvo, no estás bien con Jesús. O eres un resbalado, te gustaría darle tu vida a Jesús. Jesús te ama y Él te va a seguir amando. Él quiere que tú entiendas, aleluya, que Él te ha rescatado para una misión, para un propósito, para que tú puedas seguir predicando la palabra de Dios, hablando a otros. Tú no te puedes imaginar lo que Dios puede hacer con tu vida. Déjame decirte, hermano, a mí me habló una señora, una hermana en Cristo, y ella siguió en la iglesia, ella continuó allí. Ella siguió como bendición en la iglesia y yo crecí, me casé. Mi pastor me envió. A esta hora estamos aquí. Y todo porque, aleluya, alguien me habló, gloria a Dios. Probablemente, amén, tú dirás, bueno, yo no creo que califique para ser enviado. Tú no te puedes imaginar lo que Dios puede hacer. Capaz de que tú le puedes predicar a otros, amén, y ellos vienen, amén, y crecen y se discipulan y son enviados porque tú les hablaste de Dios. Pero todos, aleluya, debemos de entender que hay una misión que cumplir, amén. Debemos de obedecer a Dios, debemos de hacer su voluntad toda la vida porque es para siempre. Aleluya. Voy a orar para todos aquellos, amén, que nos ven por internet y voy a pedirte que tú hagas esta oración para que aceptes a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración, aleluya, porque Jesús te ama y necesitas venir a Él. Di conmigo, Señor Jesús,
quiero pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te pido, Dios, que entres en mi corazón. Y Padre, ayúdame a entender tu perfecta voluntad. Yo reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Diste tu vida por mí para rescatarme, Señor. Gracias por eso, Jesús. Te hago Señor de mi vida, Padre, y te doy gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cantamos este canto de adoración? Te voy a animar a que vengas al altar, si tú gustas, o ahí en tu silla. Aleluya. Amén. También vamos a tomar un momento. Vamos a tomar un momento para cantar un canto y darle gloria al Señor y decirle: Señor, vengo ante ti, Padre Santo. Vamos a cantar Exáltate, Señor, con todo el corazón. Dile al Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Ponte a orar. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Me postro ante ti, mi Dios y Rey. Sí, Señor. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Que se llene con tu gloria. Que se llene con tu gloria este lugar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh Dios, te alabamos, Jesús Santo. Oh, tú eres digno de alabanza, Señor. Amén. Debemos de continuar, a gloria a Cristo Jesús. Amén. Quiero alentarte, amén. Quiero que entiendas, aleluya, en esta tarde, amén, que Jesús te ama, amén, y que vale la pena seguir sirviendo al Señor. No hay nada mejor que servir a Dios Todopoderoso. Quiero animar a los hermanos que nos miran también por el internet, que continúen adelante, que no mengüen en esta área de evangelizar, que cobren ánimo y que puedan continuar leyendo su palabra, aprovechando cualquier oportunidad también de predicar la palabra del Señor. De alguna forma u otra serás un instrumento para la gloria y la honra de Dios. Tú sigue a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Permanece en el Señor. No te desanimes. Amén. Tienes que entender que tenemos una misión hasta el fin del mundo, como nuestro Señor nos dice en su palabra. De alguna forma u otra
Dios nos ha usado como iglesia para alcanzar a otros, para predicar la palabra de Dios, para discipular hombres, gloria a Cristo. Nuestros jóvenes están creciendo, gloria al Señor. Quién sabe lo que el Señor, amén, vaya a hacer en el futuro, gloria a Cristo Jesús. Con eso, amén, te voy a dejar, amén, usted vaya, sirva a Dios, permanezca en el Señor, no permita que el enemigo le robe su salvación, amén, gloria a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos de una oración. Le voy a pedir, aleluya, a mi hermano Mundo que nos despide en una oración. ¿Por qué no nos despide en una oración, hermano Mundo? Pero parece no tengo muchas palabras. Amén, con las pocas que tenga, hermano. La verdad es, bueno, hermano, son muy cortas estas palabras, pero usted dígalo, hermano. mejor te ayudo, hermano. Sí, hermano. Amigo. Sí, usted más diga gracias, Señor, por este día. Amén. Yo me siento muy agradecido por estar aquí. Amén. Son muy cortas palabras, pero me siento muy contento de estar aquí. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Aleluya, gloria a Cristo. Pero eso es suficiente, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Eso es suficiente con todo ese corazón. Amén. Y ese deseo que como lo que hace. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, mucho ánimo. Ahí estamos en contacto. Nos vemos el jueves. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Tráiganse a otros, prediquen la palabra y eso va a ser una bendición. Gloria a Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por venir.